Historia y aplicación de la estadística, sucesos, personajes y civilizaciones sobresalientes. La estadística surgió en épocas muy remotas, mediante un proceso largo de desarrollo y evolución. Desde hechos de simple recolección de datos hasta la diversa y rigurosa interpretación de los datos que se dan hoy en día. La estadística existe desde el comienzo de la historia, y esto se sabe a través de crónicas, escritos y restos arqueológicos. No existe fecha exacta de cuándo surgió la estadística, pero se reconoce que en los comienzos de la humanidad existieron formas sencillas de estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales o cosas. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante el trueque. Los egipcios tenían a la diosa Seshat, diosa de los libros y las cuentas. Ellos ya analizaban los datos de la población mucho antes de construir las pirámides. En los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes documentos en que demuestran la sabia organización y administración de este pueblo. Ellos llevaban cuenta de los movimientos poblacionales y continuamente hacían censos. En China, Confucio, en uno de sus clásicos Shu Qing, escrito hacia el año 550 a.C., nos narra cómo el rey Yao, en el año 2238, mandó hacer una estadística agrícola, industrial y comercial. En la Biblia observamos en uno de los libros del Pentateuco, bajo el nombre de Números, el censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto, y en el libro bíblico Crónicas describe el bienestar material de las diversas tribus judías. Sargón II, rey de Asiria, fundó una biblioteca en Nínive, en donde se guardaban una recopilación de hechos históricos, religiosos e importantes datos estadísticos sobre producción y cuentas. Grecia tuvo importantes observaciones hacia la estadística como la distribución de terrenos, servicio militar, etc. Sócrates, Heródoto y Aristóteles, a través de sus escritos, incentivaron la estadística por su importancia para el Estado. El Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Los censos se realizaban cada 5 años y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. Durante los 1000 años posteriores a la caída del Imperio Romano se hicieron pocas operaciones estadísticas, con la excepción de las relaciones de tierras pertenecientes a la Iglesia, compiladas por Pipino el Breve y por Carlomagno en los años 758 y 762. En Francia se realizaron algunos censos parciales de siervos durante el siglo IX. Debido al temor que Enrique VII tenía de la peste, en el año 1532 empezaron a registrarse en Inglaterra las defunciones causadas por esta enfermedad. En Francia, más o menos por la misma época, la ley exigía a los clérigos registrar los bautismos, fallecimientos y matrimonios. En 1540, Alemania, Sebastián Muster realizó una compilación estadística de los recursos nacionales que comprendía datos acerca de la organización política, instituciones sociales, comercio y poderío militar. Durante un brote de peste que apareció a fines del siglo XVI, el gobierno inglés comenzó a publicar estadísticas semanales de los decesos. Esa costumbre continuó muchos años, y en 1632 las llamadas cuentas de mortalidad ya tenían datos sobre los nacimientos y fallecimientos por sexo. El comerciante inglés John Brown está considerado uno de los fundadores de la estadística moderna. En su obra Natural and Political Observation realiza un análisis de los datos recogidos en las tablas de mortalidad anteriores. Por ejemplo, hace predicciones sobre los fallecimientos y nacimientos que cabría esperar en el futuro. Gaspar Neumann, un profesor alemán del siglo XVII, demostró, basándose en los registros de defunciones de la época, que la creencia popular de que en los años acabados en 7 moría más gente era falsa. Sus cálculos sirvieron de base para las tablas de mortalidad que hoy utilizan todas las compañías de seguros. Matemáticos como Pascal y Fermat sentaron las bases de la teoría de la probabilidad utilizada para estudiar fenómenos aleatorios, que luego comenzaron a aplicarse a sucesos demográficos y económicos, puesto que muchos de ellos se comportan como fenómenos aleatorios.
El profesor alemán Gottfried Achenwald fue la persona que acuñó el término estadística. Achenwald pensaba que la estadística como ciencia de recopilación y análisis de datos era una herramienta muy útil y poderosa para los políticos y gobernantes de una nación. La estadística continúa desarrollándose y cada vez más deprisa. Se continúan haciendo estudios de población tipo censos. Por ejemplo, en España podemos destacar el censo de Florida Blanca en 1787 y Godoy en 1797. En Estados Unidos, en 1790, bajo el mandato del presidente George Washington, se elabora el primer censo de población del país. Los trabajos de científicos como Laplace, Gauss y Legendre desarrollaron dos conceptos muy usados en el análisis estadístico: la teoría sobre los errores en la observación y el método de los mínimos cuadrados. De las investigaciones de Galton y Pearson surgieron los conceptos de correlación y curva de regresión, también muy utilizados hoy en día. Uno de los primeros en aplicar de forma rigurosa estas nuevas técnicas estadísticas a las ciencias sociales fue Adolf Quetelet, con la intención de descubrir las leyes naturales que regían ciertos sucesos sociales y demográficos, como la tasa de criminalidad o de nupcialidad de una región. En el siglo XIX y XX, la teoría de la probabilidad y la estadística continuaron desarrollándose. Destacan entre otros los trabajos de Andrei Markov, Alexander Lyapunov y Pafnuty Chebyshev en el campo de la probabilidad, y los trabajos de Irving Fisher y John Tukey en el campo de la estadística. Desde sus orígenes, el ser humano ha buscado la manera de organizarse para tener un mejor control de sus actividades y de los resultados de ellas. Se sabe que una forma sencilla de estadística se aplicó hace 5000 años y consistía en contar personas, animales o cosas que representaban gráficamente y con símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas. Pero los egipcios fueron los primeros en llevar un registro de su población y su riqueza. Los chinos, por su lado, también hicieron censos de población hace aproximadamente 4000 años. En el año 594 antes de nuestra era, los griegos realizaban censos cuya información utilizaban para cobrar impuestos. Por su parte, los romanos recopilaron una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios que conformaban su imperio. Actualmente la estadística ha llegado a ser un método eficaz que permite describir y analizar de manera precisa valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos. ¿Sabías que la encargada en llevar estadísticas en México es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que realiza censos y otro tipo de conteos? Por ejemplo, en 1990, solo el 77.7% de la población mexicana contaba con agua potable, y para 2003, el porcentaje se elevó a 89.4%. En 1991, en cada sala de cine de nuestro país se dieron en promedio 706 funciones, y que 13 años después, en 2004, se dieron 1,396. ¿Cómo crees que le hizo el INEGI para conseguir y presentarnos estos datos? ¡Claro, con la ayuda de la estadística! ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy en el área de estadística vimos la historia de la estadística y su aplicación en nuestra sociedad. Vimos su paso por las distintas civilizaciones, viendo personajes destacados y su aplicación y uso. También vimos cuáles son los usos de aplicaciones que le damos actualmente y sobre todo aquí en México por medio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática. Espero que le hayas entendido este video. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima con más temas de estadística. Suscríbete a este canal y activa la campanilla para que sigas recibiendo más contenido de este tipo. Ahorita estamos manejando la materia de física, informática, dibujo técnico y aritmética, pero con el tiempo seguiremos subiendo más material de otras materias. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima.